Desde tiempos inmemorables, una planta ha tejido su historia con la humanidad, celebrada por algunos como una medicina ancestral y demonizadas por otros como una amenaza social. Pero más allá de los mitos y las pasiones, existe una verdad compleja que reside en el lugar más íntimo de nuestro ser, el cerebro. Hoy vamos a revelar qué le hace la marihuana a tu cerebro, explorando sus efectos inmediatos, sus consecuencias a largo plazo y cómo esta planta, a través de su principal compuesto, el THC, interactúa con nuestra compleja biología, todo basado en la última y más rigurosa evidencia científica. El cerebro humano, esta maravilla de la evolución, posee un sistema intrínseco diseñado para interactuar con compuestos similares a los de la marihuana. De hecho, tiene más receptores para cannabinoides que cualquier otro neurotransmisor conocido, según el Journal of Neuroscience en el 2018. Pero, ¿por qué esta abundancia? La respuesta se encuentra en el fascinante sistema endocannabinoide, una red de comunicación interna que ha moldeado nuestra fisiología mucho antes de que la humanidad descubriera la planta del cannabis. Este sistema, fundamental para mantener el equilibrio interno de nuestro cuerpo, o sea, la homeostasis, actúa como un director de orquesta biológico, regulando funciones vitales como el sueño, el apetito, el dolor, el estado de ánimo, la memoria e incluso la respuesta al estrés y la neuroprotección. Lo sé, suena un sistema intrincado, y el THC lo hackea para producir sus efectos, alterando temporalmente esa delicada armonía. Para entenderlo, viajemos primero a la historia y la química de esta planta. Capítulo 1. Raíces antiguas, mitos modernos. El cannabis no es una invención moderna, sus raíces se hunden miles de años en la historia. Olvídate la imagen del porro moderno, contemporáneo. Esta planta fue cultivada por primera vez en Asia Central hace más de 12.000 años. No solo por sus propiedades psicoactivas, sino por su asombrosa versatilidad. Y para comprender su lugar actual en la sociedad, debemos explorar cómo pasó de ser un recurso agrícola vital a un estigmatizado narcótico, y finalmente a un objeto de renovado interés científico y legal. En la antigua China, sus fibras se utilizaban para crear textiles y papel, y sus semillas eran una fuente nutritiva de alimento. En la India, el Bhang y el Ganja eran parte integral de rituales religiosos y medicinales, descritos en textos sagrados como los Vedas. Incluso en el siglo XIX, la marihuana se integró en la medicina occidental, como analgésico, sedante y antiemético, disponible en farmacias y prescrita por médicos. Era un remedio común para dolores crónicos, insomnio, migrañas y espasmos musculares. Pero esta aceptación cambió drásticamente. Su prohibición en los años 30 en Estados Unidos no se basó en la ciencia, sino en unas campañas raciales y políticas que la asociaron con minorías y la criminalizaron. La ley de los impuestos sobre la marihuana de 1937 y la posterior guerra contra las drogas no solo llenó a prisiones y desmanteló comunidades, sino que también sofocó décadas de investigación científica legítima. Los estudios sobre sus potenciales beneficios y riesgos fueron severamente limitados, creando un vacío de conocimiento que se llenó con mitos y prejuicios. Solo en las últimas décadas, con la despenalización y legalización en varias partes del mundo, se ha reabierto la puerta a un estudio riguroso y sin prejuicios, permitiendo que la ciencia finalmente hable por sí misma y desmienta las narrativas históricas. Capítulo 2. La química del high, THC y el cerebro. Sentimos sus efectos en cuestión de minutos, una alteración de la percepción, una relajación profunda o una explosión de risas, pero no es magia, no es simplemente sentirse bien. La marihuana actúa a través de una compleja interacción bioquímica que reconfigura temporalmente las redes de tu cerebro. Para entender este high, debemos sumergirnos en la molécula clave, el THC, y cómo esta llave exógena manipula el sistema de comunicación más fundamental de tu cerebro, el sistema endocannabinoide. El THC o el tetrahidrocannabinol para los científicos es la principal molécula psicoactiva del cannabis. Es liposoluble, lo que le permite cruzar la barrera hematoencefálica en segundos, llegando directamente a tu cerebro. Una vez ahí, se unen receptores específicos, los receptores CB1, que se encuentran predominantemente en neuronas de todo el cerebro y médula espinal, y los receptores CB2, localizados principalmente en células inmunes y tejidos periféricos, modulando la inflamación y la respuesta inmune. Pero lo más fascinante es que el THC imita a la andamina y al 2-AG, nuestros propios endocannabinoides naturales, que actúan como mensajeros para regular funciones cruciales como el apetito, el dolor, el estado de ánimo, la memoria, la respuesta al estrés y la neuroprotección. El tetrahidrocannabinol, al imitar estas moléculas, engaña a tu sistema endocannabinoide, amplificando o desregulando sus señales naturales,
lo que produce los efectos psicoactivos que alteran la percepción y el comportamiento. Al fumar o ingerir la marihuana, el THC inunda el sistema endocannabinoide, alterando su equilibrio natural. Los efectos agudos son varios y dependen de la dosis, la vía de administración, la experiencia del usuario y su genética. En la corteza prefrontal, el THC reduce la actividad en esta zona, afectando la toma de decisiones, el autocontrol, la memoria de trabajo y la planificación. Esto nos puede llevar a dificultades para organizar pensamientos, resolver problemas complejos y a una reducción de la inhibición, lo que explica el comportamiento impulsivo o desinhibido. En el hipocampo se produce una alteración de la memoria a corto plazo, lo que dificulta la formación de nuevos recuerdos, la retención de información reciente y la orientación espacial, dependiendo de la dosis. Esto explica por qué a veces se olvida lo que se acaba de decir o hacer, o se pierde el hilo de una conversación de la nada. En el núcleo accumbens hay una liberación de dopamina, que genera la sensación de placer, euforia y recompensa, lo que contribuye al potencial de uso repetido. Sin embargo, es importante destacar que esta liberación es un 50% menos que con la cocaína, lo que sugiere un potencial adictivo diferente pero presente. En el cerebelo y ganglios basales, la alteración de la actividad en estas áreas ricas en receptores CB1 afecta la coordinación motora y el tiempo de reacción, lo que explica la dificultad para conducir o realizar algunas tareas que requieren precisión. Otros efectos agudos pueden incluir una percepción alterada del tiempo, aumento del apetito, o sea, los famosos munchies, y en algunas personas episodios de ansiedad, paranoia o incluso pánico agudo, especialmente con dosis altas, variedades de alta potencia o en usuarios novatos. La experiencia es altamente individual y depende de múltiples factores, incluyendo la presencia de otros cannabinoides como el CBD. Es vital mencionar que el papel del cannabidol, o sea el CBD, a diferencia del tetrahidrocannabidol, el CBD no es psicoactivo y de hecho puede modular los efectos del THC. Se ha demostrado que el CBD puede mitigar la ansiedad y la psicosis inducida por el THC, al actuar sobre diferentes receptores y vías neuronales. Esto puede explicar por qué las variedades de cannabis con una proporción más alta de CBD a THC a menudo producen un high más suave y con menos efectos secundarios negativos. Además, el tetrahidrocannabidol también provoca otros efectos fisiológicos notables, por ejemplo, los ojos rojos y la boca seca. Pero, ¿esto por qué sucede? Primero que nada, si este mini documental te está gustando, ayúdame a compartirlo con tus amigos y conocidos para que también conozcan esta valiosa información. Además de que no olvides darle un like y dejarme un comentario de qué otros temas te gustaría que habláramos en este canal. Ahora volvamos a los ojos rojos. Son un efecto muy común y se deben principalmente a la acción del THC. Cuando el THC entra en el torrente sanguíneo provoca una vasodilatación generalizada, es decir, una dilatación de los vasos sanguíneos, incluyendo los pequeños capilares de los ojos. Esto aumenta el flujo sanguíneo hacia la superficie del ojo, haciendo que los vasos se vean más prominentes y el ojo adquiera ese tono rojizo característico. Este efecto también contribuye a la reducción de la presión intraocular, una propiedad que ha sido explorada para el tratamiento del glaucoma. Ahora hablemos otro de los síntomas más comunes por consumir marihuana, la boca seca, conocida médicamente como xeroxtomía. Este otro efecto secundario muy frecuente se produce porque el THC interactúa con los receptores cannabinoides del CB1 que se encuentran en las glándulas salivales como las submandibulares. Al unirse a estos receptores, el THC inhibe las señales que normalmente le indican a estas glándulas que produzcan saliva o que funcionen, lo que resulta en una disminución significativa de la secreción salival. Contrario a la creencia popular, no es un efecto directo de la deshidratación, aunque mantenerse hidratado puede ayudar a aliviar temporalmente esta sensación. Capítulo 3. El precio del placer. Consecuencias a largo plazo. El uso ocasional puede parecer inofensivo, pero el consumo crónico y especialmente cuando el inicio es temprano puede dejar una huella duradera en tu cerebro y en tu salud. No es solo un hábito, es una adaptación fisiológica profunda que tu cerebro implementa para intentar recuperar su equilibrio. Por esto estamos hablando de una tolerancia, dependencia y en algunos casos de consecuencias graves que pueden alterar el curso de una vida, especialmente en cerebros en desarrollo. El uso crónico de la marihuana lleva a un fenómeno llamado tolerancia. En respuesta a la estimulación constante de los receptores CB1 por el THC, tu cerebro reduce la cantidad de estos receptores o su sensibilidad. Traduciéndolo, esto significa que se necesita una dosis cada vez mayor de THC para obtener el mismo efecto. Es un ciclo que puede llevar a un consumo escalado, buscando la misma intensidad de efectos, y cuando se interrumpe el consumo, aparece el síndrome de abstinencia de cannabis. Los síntomas incluyen irritabilidad, insomnio, ansiedad, disminución del apetito, antojos intensos y en algunas ocasiones malestar físico leve como dolor abdominal,
sudoración o temblores. Aunque generalmente son más leves que los del alcohol o los opioides, puede ser lo suficientemente incómodos como para dificultar el cese del consumo y llevarnos a una recaída. La dependencia puede escalar a un trastorno por consumo de cannabis, TCC, caracterizado por un patrón problemático de uso que lleva a un deterioro o malestar clínicamente significativo. Los criterios diagnósticos de este trastorno incluyen un fuerte deseo de consumir, el desarrollo de tolerancia, síntomas de abstinencia y un uso continuo a pesar de las consecuencias negativas en la vida personal, laboral o académica, como la pérdida de empleo, problemas en las relaciones o el abandono de responsabilidades. Pero las consecuencias más preocupantes se observan en el cerebro en desarrollo. Antes de los 25 años, el cerebro aún está en fase crítica de maduración, con procesos claves como la mielinización, lo que es la formación de la vaina de mielina que acelera la comunicación entre neurona y neurona, y la poda sináptica, lo que es la eliminación de conexiones neuronales innecesarias para optimizar la eficiencia del cerebro. El consumo regular de marihuana en adolescentes se ha asociado con una reducción del 8% en el volumen del hipocampo, la región clave para la memoria y el aprendizaje. Esto puede traducirse en dificultades académicas, menor rendimiento cognitivo, problemas de memoria a largo plazo y una menor capacidad para resolver problemas complejos. Déjame en los comentarios si tú consumes esta planta y si has sentido alguno de estos síntomas o conoces a alguien que pueda tener alguno de estos síntomas. Además, existe un riesgo 2 veces mayor de psicosis en usuarios con predisposición genética. Claro, un riesgo que aumenta significativamente con el uso de variedades de plantas de alta potencia de THC y un inicio temprano del consumo, antes de los 25 años. Es crucial entender que aunque no causa psicosis en todos, puede ser un detonante en individuos vulnerables, acelerando la aparición de trastornos como por ejemplo la esquizofrenia. También se puede afectar la motivación y la función ejecutiva a largo plazo, lo que a veces se describe como un síndrome amotivacional, caracterizado por apatía, falta de interés y dificultades para iniciar o persistir en actividades. Aunque la relación causal es compleja y multifactorial, la evidencia sugiere una conexión. En cuanto a la salud respiratoria, fumar marihuana de forma crónica puede llevar a problemas similares a los del tabaco, como bronquitis crónica, tos persistente y producción de flemas, debido a la irritación de las vías respiratorias. Aunque el riesgo de cáncer de pulmón no está tan claramente establecido como con el tabaco, la combustión de la materia vegetal produce carcinógenos y toxinas. Finalmente, es vital hablar de la seguridad vial. Conducir bajo los efectos del cannabis aumenta el riesgo de accidentes en un 30%, afectando el tiempo de reacción, la coordinación y la capacidad de juicio. La legalización para investigarla con fines científicos está bien, aunque no significa ausencia de riesgo. Significa la necesidad de una mayor responsabilidad y educación. Cannabis, medicina o riesgo. La elección informada. Ya hemos viajado por la historia, la bioquímica y la farmacología de la marihuana. Hemos revelado cómo el THC a través del sistema endocannabinoide manipula sutilmente nuestro cerebro. Pero debemos entender que la marihuana no es un simple remedio natural ni un demonio que deba ser temido sin razón. Es una sustancia compleja y potente, y como toda herramienta, su impacto depende de cómo la usemos, de nuestra dosis, nuestra edad y nuestra propia genética. Por ello, la paradoja científica es evidente. Mientras el uso recreativo, especialmente en adolescentes y con variedades de alta potencia, conlleva riesgos significativos, el cannabis obviamente también tiene sus beneficios medicinales probados y reconocidos por instituciones como los Institutos Nacionales de Salud. Por ejemplo, alivia náuseas y vómitos en pacientes de quimioterapias, reduce el dolor neuropático y la espasticidad en la esclerosis múltiple, y es efectivo para ciertas formas de epilepsia refractaria. Pero es aquí donde el cannabidol o el CBD, un cannabinoide no psicoactivo, juega un papel crucial, a menudo mitigando algunos de los efectos negativos del THC y ofreciendo sus propios beneficios terapéuticos. Por ello, el conocimiento es el primer paso hacia el control. Si has sentido curiosidad, preocupación o simplemente el deseo de entender, este documental fue creado para ti, para que comprendas cómo funciona esta planta. Por esto, te invito a tomar decisiones informadas sobre tu consumo, o a escuchar a tu cuerpo y a buscar el equilibrio que te brinde la verdadera salud y bienestar. Evita el consumo antes de los 25, cuando tu cerebro aún está en desarrollo crítico. Prefiere variedades con alto CBD y bajo THC si buscas beneficios sin los riesgos psicoactivos intensos. Y por supuesto, obviamente, no conduzcas bajo los efectos de esta planta, ni la combines con alcohol u otras sustancias, ya que los efectos combinados pueden ser imprescindibles y peligrosos, incluso mortales. Hemos llegado al fin de este mini documental, pero antes de irnos quisiera preguntarte qué otros mitos sobre tu cuerpo y tu salud quisieras que exploráramos en este canal. Coméntame aquí abajo y los leeré con gusto, porque el conocimiento es el primer paso hacia la verdad, y en el mundo de las adicciones y las sustancias que alteran la mente, la libertad es el estado más valioso, es la capacidad de elegir con conciencia y con bienestar. Nos vemos en la próxima.